Fui aceptada en 8 universidades. Papá quemó todas las cartas en la chimenea. Dijo, te quedas en casa para ayudar a tu hermano a tener éxito. Lo que no sabían, escondí una carta de aceptación en mi zapato. 5 años después, regresé a su casa en un coche que no reconocieron, usando un traje que no podían pagar. Mi nombre es Chloe Davis. Tengo 23 años. Hace 5 años, me quedé completamente inmóvil en la sala de estar de mi familia en los suburbios de Chicago y observé a mi padre arrojar mi futuro a una chimenea de ladrillos. Sostuvo mi carta de aceptación de Harvard a contraluz, encendió su mechero de plata y prendió fuego al pesado pergamino. No grité. No lloré. Simplemente observé los bordes enroscarse en ceniza negra mientras mi madre permanecía en silencio detrás de él, sosteniendo los 7 sobres restantes. Te quedas en casa para ayudar a tu hermano a tener éxito, dijo mi padre, Richard. Arrojó el papel en llamas a los leños y tomó el sobre de Yale. Además, Chase necesita una casa tranquila para lanzar su negocio. Necesitamos que trabajes a tiempo completo en el restaurante para ayudar a cubrir sus costos iniciales. La familia apoya a la familia, Chloe. Él pensó que había quemado mis 8 aceptaciones universitarias esa noche. Pensó que me había atrapado con éxito en una vida de salario mínimo para servir como un cajero automático para las fantasías de mi hermano mayor. Lo que mi padre no sabía era que la carta más importante de todas, una beca completa para la Universidad de Columbia, estaba actualmente doblada y plana dentro de mi zapatilla Converse izquierda. Antes de contarles cómo regresé a esa misma sala de estar 5 años después en un coche de $120,000, vistiendo un traje a medida que nunca podrían permitirse, para darles una noticia que destruiría permanentemente su perfecta ilusión, por favor. Tómense un segundo para dar me gusta y suscribirse. Solo háganlo si creen que las familias tóxicas merecen exactamente lo que dan. Además, me encantaría saber desde dónde están viendo esto hoy y qué hora es ahora mismo. Dejen un comentario y háganmelo saber. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a la noche en que me fui para siempre. Para entender por qué mi padre quemó mis logros, tienen que entender la dinámica de la familia Davis. En nuestra casa, mi hermano mayor, Chase, era el centro indiscutible del universo. Chase era ruidoso. Chase era exigente. Chase era un visionario. Al menos según mis padres. Para cuando yo estaba en la secundaria, Chase ya había abandonado 2 universidades estatales diferentes. Cada vez que fracasaba, mis padres culpaban a los profesores, al plan de estudios o al ambiente. Cuando decidió que iba a ser un emprendedor tecnológico, rehipotecaron nuestra casa para financiar su estilo de vida. Yo era la hija invisible. Aprendí desde temprano que mis calificaciones, mis resultados de exámenes y mis ambiciones eran vistos como amenazas para el frágil ego de Chase. Cuando traía a casa boletines de calificaciones con todos sobresalientes, mi madre, Susan, los escondía rápidamente en un cajón para que Chase no se sintiera mal por sus propios fracasos. Pasé 4 años estudiando en secreto. Postulé a universidades de primer nivel a altas horas de la noche en una computadora portátil destartalada que compré en una venta de garaje. Pagué las tasas de solicitud yo misma con el dinero de las propinas de mi trabajo de fin de semana como camarera. Sabía que la educación era mi único boleto para salir de una casa que me trataba como a una sirvienta. Cuando los sobres gruesos comenzaron a llegar por correo, cometí el error fatal de dejarlos en la encimera de la cocina. Pensé que quizás, solo por un segundo, mis padres estarían orgullosos de mí. En cambio, vieron mi plan de escape y decidieron reducirlo a cenizas. Pero subestimaron exactamente cuánto fuego podía atravesar. No grité cuando las cartas ardieron. No caí de rodillas ni le rogué a mi padre que se detuviera. No derramé una sola lágrima mientras él estaba allí, sosteniendo su mechero de plata, luciendo increíblemente satisfecho consigo mismo. Había pasado 18 años aprendiendo que en el hogar de los Davis, cualquier muestra de emoción negativa se consideraba un ataque directo a la paz de mis padres. Si lloraba, mi madre, Susan, me acusaría de ser manipuladora. Si gritaba, mi padre, Richard, me diría que era desagradecida e inestable. Pero, lo más importante, sabía que reaccionar solo les daría la satisfacción de quebrarme. Querían que aceptara mi papel designado como el personaje secundario en la gran tragedia de mi hermano mayor, Chase, y su interminable cadena de fracasos.
Así que me quedé en la sala de estar, inhalando el olor acre del papel quemado y mantuve una expresión perfectamente en blanco. Cuando el último sobre se convirtió en ceniza blanca, mi padre se sacudió las manos. Me dio un severo asentimiento paternal como si me acabara de hacer un favor masivo. Me dijo que me fuera a dormir porque tenía un turno matutino en el restaurante y Chase necesitaba la casa en silencio para trabajar en su plan de negocios. Dije buenas noches. Me di la vuelta y subí las escaleras alfombradas hacia mi habitación. Cerré la puerta sin dar un portazo. Me senté en el borde de mi estrecha cama individual y esperé. Esperé a que la televisión de abajo se apagara. Esperé los pesados pasos de mi padre caminando por el pasillo. Esperé el clic de la puerta de la habitación de mis padres cerrándose con llave. Miré el reloj digital en mi mesita de noche, observando cómo cambiaban los números rojos brillantes. 10:30, 11:15, medianoche, la 1 de la madrugada. No me moví. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que el sonido podría resonar a través de las paredes de yeso, pero mis manos estaban completamente firmes. Exactamente a las 2 de la mañana, finalmente me agaché y desaté mi zapatilla Converse izquierda. Saqué el pie y metí la mano dentro del zapato. Debajo de la plantilla de espuma barata, completamente aplanado, estaba el grueso pergamino de color crema de mi carta de aceptación de la Universidad de Columbia. Lo saqué y alisé las arrugas con mis pulgares. El sello oficial de la universidad brillaba bajo la tenue luz de mi lámpara de escritorio. Era una beca académica completa. Cubría la matrícula, el alojamiento y un pequeño estipendio para gastos de manutención. Era un papel de $1 millón que había interceptado del cartero 3 días antes. Sabía que mi padre estaba destruyendo mi correo. Había notado que llegaban mis cartas de rechazo, pero misteriosamente faltaban mis aceptaciones. El día que llegó la carta de Columbia, me encontré con el cartero al final del camino de entrada, metí el sobregrueso en mi zapato y volví a entrar a la casa, actuando como si el buzón estuviera vacío. Mirando la carta ahora, en la silenciosa oscuridad de mi habitación de la infancia, sentí una oleada fría y dura de adrenalina pura. Esta era mi prueba de vida. Esta era la evidencia innegable de que yo valía más que un cheque de salario mínimo destinado a la caprichosa empresa tecnológica de mi hermano. Chase tenía 25 años, vivía en nuestro sótano y lanzaba su tercera compañía imaginaria. La primera fue un negocio de camisetas personalizadas que quebró en 6 meses. La segunda fue un podcast de estilo de vida que les costó a mis padres $10,000 en equipo de audio y generó exactamente 0 oyentes. Ahora estaba proponiendo una aplicación. No sabía cómo programar. No sabía cómo construir un modelo financiero. Pero mis padres rehipotecaron nuestra casa de todos modos porque Chase era el niño de oro y su éxito iba a validar toda su existencia. Yo solo era la hija de repuesto, la empleada contratada, la red de seguridad que podían explotar cuando se acabara el dinero. Me levanté y saqué una bolsa de lona negra descolorida de la parte trasera de mi armario. No empaqué recuerdos. No empaqué fotografías, ni animales de peluche de la infancia, ni anuarios de la secundaria. Empaqué 3 pares de vaqueros, 5 camisas, ropa interior, calcetines y mi computadora portátil destartalada. Fui a mi cómoda y abrí el cajón inferior. Metí la mano hasta el rincón del fondo y saqué un par de calcetines de invierno enrollados. Dentro había $400 en efectivo. Era dinero de graduación enviado por parientes lejanos. Mi madre me había dicho explícitamente que entregara cualquier regalo de graduación para el fondo del hogar, que era su forma educada de decir que se destinaría a pagar la deuda de la tarjeta de crédito de Chase. Le había mentido y le había dicho que solo había recibido tarjetas de felicitación. Metí los $400 en el fondo del bolsillo de mis vaqueros. Me puse una chaqueta oscura y me colgué la bolsa de lona al hombro. Miré alrededor de la habitación una última vez. Y bajé sigilosamente las escaleras, conteniendo la respiración. Las tablas del suelo crujieron suavemente, pero el sonido de los ronquidos de mi padre enmascaró el ruido. Bajé sigilosamente las escaleras, conteniendo la respiración. Entré en la cocina. La luz de la luna se filtraba a través de las persianas, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo. Saqué las llaves de mi casa de mi llavero. Las coloqué suavemente en la isla de la cocina,
justo al lado de la cafetera, donde mi padre las encontraría cuando se despertara para servirle a Chase su café de la mañana. El tintineo metálico de las llaves al golpear la encimera de granito fue el sonido más definitivo que jamás había oído. Salí por la puerta trasera y pisé el aire fresco de la noche de Chicago. La estación de autobuses Greyhound estaba a 3 millas de distancia, en el distrito comercial. No llamé a un taxi. No quería un rastro de papel digital y necesitaba conservar cada dólar que tenía. Empecé a caminar. Caminé junto a los céspedes bien cuidados y los garajes para 2 coches de mi barrio suburbano. Miré las ventanas oscuras de las casas, preguntándome cuántas otras familias escondían podredumbre detrás de sus puertas de entrada recién pintadas. El costo físico de llevar una pesada bolsa de lona durante 3 millas no era nada comparado con el peso mental que estaba dejando atrás. Cada paso que daba lejos de esa casa se sentía como deshacerse de una capa de plomo pesado. Cuando llegué a la terminal de autobuses, eran casi las 4 de la mañana. La estación estaba bañada en una luz fluorescente dura y parpadeante. Olía a café rancio, combustible diésel y desesperación. Me acerqué al mostrador de boletos. El empleado me miró con ojos completamente indiferentes. Pedí el próximo boleto de ida a la ciudad de Nueva York. Tecleó en su teclado y me dijo que costaba $95. Saqué los billetes de mi rollo de efectivo y los deslicé bajo la mampara de cristal. Me entregó un boleto de papel y señaló la puerta 4. El viaje en autobús duró 14 horas agónicas. Me senté en un asiento junto a la ventana, cerca de la parte trasera, viendo cómo el medio oeste americano se desdibujaba tras el cristal sucio. El motor retumbaba debajo de mí, vibrando a través de mis huesos. Los pasajeros subían y bajaban en paradas aleatorias en Ohio y Pensilvania. Algunas personas dormían. Algunas personas discutían en sus teléfonos. Yo me mantuve perfectamente despierta. No lloré ni una sola vez. Llorar es un lujo reservado para las personas que tienen una red de seguridad en la que caer cuando se rompen. Yo estaba en completa caída libre. Si me hacía añicos, no habría absolutamente nadie para barrer los pedazos. Así que concentré mi mente en la supervivencia. Visualicé el diseño de Manhattan. Memoricé las rutas del metro que había investigado. Convertí mi ira en un arma sólida, un escudo que podría llevar a la ciudad. Pero ninguna cantidad de visualización podría prepararme para la realidad de bajar de ese autobús en la terminal de autobuses de la autoridad portuaria en Manhattan. En el momento en que las puertas automáticas se abrieron, me golpeó una pared física de ruido, olor y pura velocidad humana. Miles de personas se movían con un propósito agresivo. Los taxis amarillos tocaban sus bocinas afuera. Los edificios se alzaban sobre las calles, bloqueando el sol y convirtiendo las avenidas en profundos cañones de hormigón. Me paré en la acera, agarrando con fuerza la correa de mi bolsa de lona. Saqué mi carta de aceptación de nuevo para recordarme por qué estaba aquí. Tenía la beca. Tenía la admisión. Pero mientras miraba la letra pequeña, la primera ola de verdadero pánico me golpeó. La beca cubría el alojamiento, pero el día de mudanza al dormitorio no era hasta dentro de 2 semanas. Estaba completamente sola en la ciudad más cara del país con $300 en mi bolsillo. No tenía apartamento. No tenía cofirmante. No tenía un contacto de emergencia. Mi familia biológica probablemente pensaba que estaba muerta en una zanja en algún lugar. Y peor aún, probablemente se sentían aliviados de no tener que alimentarme más. Me di cuenta muy rápidamente de que la batalla no había terminado solo porque escapé de la sala de estar de mi padre. De hecho, la guerra apenas comenzaba. Tenía que descubrir cómo sobrevivir los siguientes 14 días en las calles de Nueva York sin ser devorada viva, y tenía que hacerlo mientras mantenía las calificaciones requeridas para conservar mi salvavidas de $1.000.000. Tomé una profunda bocanada del aire espeso y lleno de gases de escape, me colgué la bolsa al hombro y caminé directamente hacia el caos. Los primeros 14 días en la ciudad de Nueva York, antes de que los dormitorios universitarios abrieran oficialmente, fueron una clase magistral de pura desesperación humana. Pasaba las noches sentada en un restaurante de 24 horas en Queens, saboreando una sola taza de café negro de $2 hasta que la camarera se compadeció de mí y dejó de pedirme que me fuera. Dormía en ráfagas cortas y paranoicas con los brazos firmemente envueltos alrededor de mi bolsa de lona.
Me lavaba la cara y me cepillaba los dientes en los baños públicos de la terminal de autobuses de la autoridad portuaria. Comía bagels simples y calculaba exactamente cuántas calorías necesitaba simplemente para seguir adelante. Estaba absolutamente aterrorizada. Pero debajo del terror había un núcleo metálico ardiente de pura rebeldía. No iba a quebrarme. Si mi padre quería que fracasara para que mi hermano pudiera brillar, iba a asegurarme de que mi éxito los cegara a todos. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, crucé las puertas de hierro forjado de la Universidad de Columbia sintiéndome como una impostora que había logrado burlar a los guardias de seguridad. El campus era impresionante. Era una fortaleza bien cuidada de arquitectura neoclásica y extensos céspedes verdes justo en el centro de Manhattan. Pero el contraste entre mi realidad y la realidad de mis compañeros de clase era completamente sofocante. Vi a padres descargando vehículos de lujo nuevos, sacando ropa de cama de diseñador, mini refrigeradores y computadoras portátiles caras. Las madres lloraban y abrazaban a sus hijas. Los padres tomaban fotos con orgullo. Caminé sola a mi dormitorio asignado, llevando la misma bolsa de lona descolorida que había empacado en la oscuridad. Me quedaban exactamente $42 a mi nombre. Sabía que la beca académica completa cubría mi matrícula y mi habitación, pero no cubría el costo físico de seguir viva en Nueva York. Los libros de texto costaban cientos de dólares. La comida era brutalmente cara. El metro era un gasto diario. A las 48 horas de llegar al campus, conseguí 2 trabajos. Trabajé el turno de noche en la biblioteca principal del campus desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, organizando libros devueltos y reordenando las salas de estudio. Luego dormía exactamente 2 horas antes de caminar 3 cuadras hasta una cafetería fuera del campus donde trabajaba en el turno de la mañana desde las 8 hasta el mediodía, sirviendo expreso a profesionales adinerados e impacientes. Después de eso, iba a clase. El agotamiento físico era profundo. Había días en que mis manos temblaban tanto por la cafeína y la falta de sueño que apenas podía leer mis propias notas de clase. Pero no importaba cuán profundo dolieran mis huesos, el agotamiento no era nada comparado con el sofocante peso psicológico de la casa de mi infancia. En mi dormitorio, estaba cansada, pero era libre. No tenía que caminar de puntillas alrededor de un hombre adulto haciendo un berrinche porque su compañía tecnológica imaginaria estaba fracasando. No tenía que escuchar a mi madre poner excusas por él. Pero no podía escapar por completo de la realidad de lo que estaba sucediendo en Chicago. Aunque había cambiado mi número de teléfono, todavía revisaba ocasionalmente los perfiles públicos de redes sociales de mi familia extendida solo para ver el lento desastre que había dejado atrás. Chase todavía vivía en el sótano. Había abandonado su idea del podcast y ahora estaba completamente invertido en desarrollar una aplicación que recopilaba calificaciones de comida de lujo para perros. Era una idea completamente inútil en un mercado saturado. Pero mis padres lo trataban como si acabara de curar una enfermedad importante. A través de una publicación descuidada en Facebook de una tía, me enteré de que mi padre había retirado una gran parte de sus ahorros para la jubilación para pagar a una firma boutique por el diseño del logotipo de la aplicación de Chase. Me senté en la biblioteca del campus a las 3 de la mañana mirando el saldo de mi cuenta bancaria, que actualmente era de $18, y pensé en mi padre entregando casualmente $50.000 por un dibujo digital de un hueso de perro. Fue en ese preciso momento, sentada bajo las duras luces fluorescentes rodeada de miles de libros, que una terrible comprensión me invadió. Sobrevivir no iba a ser suficiente. Obtener un título de Columbia y asegurar un trabajo corporativo estable de $80.000 al año no iba a protegerme. Mis padres eran financieramente imprudentes y estaban profundamente atados a la inevitable ruina de mi hermano. Cuando finalmente quebraran por completo, cuando el banco viniera a llevarse su casa y sus coches, vendrían a buscarme. Mirarían mi trabajo estable y exigirían que cumpliera con mi deber hacia la familia. Intentarían arrastrarme de vuelta al agujero negro financiero que habían creado para Chase. Si solo estuviera cómoda, me desangrarían. No necesitaba estar cómoda. Necesitaba volverme completa y permanentemente intocable. Necesitaba el tipo de riqueza y poder que construye muros tan altos que mi familia ni siquiera podría ver la cima. El punto de inflexión ocurrió durante el semestre de primavera de mi segundo año. Estaba trabajando en el turno de la mañana del martes en la cafetería, limpiando la varilla de vapor de la máquina de expreso.
La tienda estaba ubicada cerca de un importante centro financiero y era un lugar popular para que los capitalistas de riesgo y los banqueros de inversión tuvieran reuniones informales antes de dirigirse a sus torres de cristal. Dos hombres con trajes de lana a medida estaban sentados en el mostrador esperando sus pedidos. Hablaban en voz alta, sin preocuparse en absoluto de quién pudiera oírlos. Acabamos de perder 12 millones en esa startup de logística, dijo el hombre mayor, frotándose las sienes con frustración. La presentación era impecable. El fundador tenía el pedigrí, pero la tasa de consumo interno era tóxica y nuestros modelos predictivos pasaron por alto totalmente las señales de alerta de comportamiento del equipo ejecutivo. El hombre más joven revolvió su café. El problema es el algoritmo. Todas las principales firmas de capital de riesgo de la ciudad utilizan el mismo software obsoleto de evaluación de riesgos. Analiza las tendencias del mercado y los datos históricos. Pero no puede predecir cuando el fundador de una startup está tomando decisiones financieras desesperadas e impulsadas por las emociones. Si alguien pudiera construir un software de backend que marcara con precisión los primeros indicadores de comportamiento del fracaso de una startup antes de que se queme el dinero, lo compraríamos mañana por 10 veces la valoración. Dejé de limpiar el mostrador. Mi corazón se estrelló contra mis costillas tan fuerte que lo sentí en la garganta. Evaluación de riesgos algorítmica. Predecir el fracaso de una startup basándose en decisiones financieras de comportamiento. Sabía exactamente de lo que estaban hablando porque lo había vivido. Durante el último año, había estado aprendiendo a programar en secreto en mi dormitorio. Comenzó como un mecanismo de afrontamiento. Intentaba comprender matemáticamente por qué mis padres estaban tan ciegos ante los fracasos de Chase. Empecé a construir complejas hojas de cálculo para seguir la cronología de sus quiebras. Introduje el capital inicial que recibió, la tasa de consumo del efectivo, los gastos de lujo innecesarios que priorizó sobre el desarrollo real del producto y el punto del colapso inevitable. Convertí toda la vida de mi hermano en un conjunto de puntos de datos. Luego aprendí Python y comencé a construir un algoritmo predictivo solo para ver si una computadora podía identificar el momento exacto en que un negocio estaba condenado antes de que los humanos involucrados se dieran cuenta. Esencialmente, estaba construyendo el software de evaluación de riesgos de backend exacto que estos capitalistas de riesgo buscaban desesperadamente. Y estaba usando a mi hermano, el niño de oro, como la línea de base definitiva para el fracaso espectacular. Les entregué a los hombres sus cafés y prácticamente corrí de regreso a mi dormitorio en el momento en que terminó mi turno. No dormí durante los siguientes 3 días. Dejé de ir a mis clases selectivas. Viví de agua del grifo y galletas rancias del comedor. Abrí mi computadora portátil y comencé a destrozar mi código, reconstruyéndolo de un simple rastreador de datos a un sofisticado modelo financiero predictivo. Mapeé el algoritmo para analizar miles de microtransacciones, cruzándolas con las tasas de supervivencia de la industria. Fue un proceso brutal y agonizante de prueba y error, pero impulsado por pura malicia y la desesperada necesidad de volverme intocable. Finalmente lo descifré. Tenía un prototipo funcional. Era crudo y carecía de una interfaz de usuario pulida, pero las matemáticas centrales eran absolutamente infalibles. Pasé datos históricos de 50 startups fallidas a través de mi sistema y predijo correctamente sus quiebras meses antes de sus declaraciones oficiales con un 94% de precisión. Tenía el poder de ahorrar a los capitalistas de riesgo cientos de millones de dólares. Pero tener un software brillante en una computadora portátil destartalada en un dormitorio universitario era inútil a menos que pudiera ponerlo frente a la persona adecuada. No tenía conexiones. No tenía una familia adinerada que me presentara a inversores ángeles. Era una barista de 20 años con bolsas bajo los ojos y una cuenta bancaria que rondaba el cero. Necesitaba un tiburón. Necesitaba a alguien lo suficientemente despiadado como para pasar por alto mi edad y ver el valor crudo e innegable del arma que acababa de construir. Comencé a investigar las firmas de adquisición de tecnología más agresivas de Manhattan. Buscaba un tipo específico de depredador y no tardé en encontrarla. Su nombre era Vivian Vance. Era la socia gerente de una firma de capital de riesgo boutique que se especializaba en adquisiciones hostiles y agresivas de tecnología. Las revistas financieras la llamaban brillante, fría y completamente inaccesible. Era exactamente lo que necesitaba. Y como el destino quiso,
Estaba programada para dar una conferencia como invitada en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia la semana siguiente. Sabía que no iba a conseguir una presentación educada. Sabía que ignoraría un correo electrónico y que sus asistentes bloquearían una llamada telefónica. Iba a tener que emboscarla y tendría que hacerlo con el tipo de audacia que haría que un tiburón dejara de nadar. La guerra se estaba moviendo oficialmente de las sombras de mi dormitorio a las relucientes salas de juntas de alto riesgo de Manhattan. Me senté en la última fila del auditorio de la universidad con mi computadora portátil destartalada sobre las rodillas. Vivian Vance no solo caminó hacia el escenario. Lo comandó. Llevaba un traje de Tom Ford perfectamente entallado y su expresión estaba totalmente desprovista de calidez. Era la socia gerente de Vance Capital, una firma de capital de riesgo boutique conocida por ejecutar las adquisiciones de tecnología más agresivas del distrito financiero. Durante la siguiente hora, la observé desmantelar absolutamente los modelos de negocio de 3 estudiantes de posgrado diferentes. No levantó la voz. Simplemente hizo preguntas agudas y quirúrgicas que expusieron cada falla en sus proyecciones financieras hasta que los estudiantes tartamudeaban. Poseía una brillantez analítica aterradora. Al observarla, me di cuenta de que era exactamente el tipo de depredadora que necesitaba para reconocer mi trabajo. Cuando terminó la conferencia, un enjambre de ambiciosos estudiantes de finanzas se abalanzó sobre el escenario, con la esperanza de entregarle sus currículums. No me uní a ellos. Sabía que una mujer como Vivian Vance tiraba los currículums no solicitados directamente a la basura. En su lugar, me deslicé por las puertas traseras del auditorio y corrí por el pasillo hacia los ascensores privados para personalidades. Sabía por la investigación de su firma que la eficiencia era su religión principal. No esperaría en el vestíbulo abarrotado. Me paré junto a las puertas de acero cepillado del ascensor privado y esperé. Mi corazón martilleaba a un ritmo frenético contra mis costillas. Si la seguridad del campus me atrapaba emboscando a una donante exalumna multimillonaria, podría perder mi beca y ser expulsada. Pero ir a lo seguro nunca me había protegido en la casa de mi padre, y no iba a protegerme aquí. 2 minutos después, Vivian dobló la esquina, flanqueada por un asistente ejecutivo silencioso. Ni siquiera me miró al entrar en el ascensor. Su asistente se acercó para bloquear la puerta, pero me moví más rápido. Pasé junto a su brazo y me metí dentro de la cabina del ascensor justo cuando las puertas se cerraban. El asistente inmediatamente buscó el botón de llamada de seguridad, pero Vivian levantó una sola mano bien cuidada, deteniéndolo. Me miró con ojos fríos y oscuros. No parecía divertida. Parecía un tiburón, calculando si valía la pena el esfuerzo de morderme. Tienes exactamente el tiempo que le toma a este ascensor llegar al vestíbulo, dijo. Su voz era plana y perfectamente tranquila. Dime por qué acabas de arriesgarte a que la seguridad del campus te saque de mi vista. No dudé. La miré directamente a los ojos y hablé con total convicción. Acabas de decirle a una sala llena de estudiantes de posgrado que tu firma perdió $12 millones el último trimestre porque tus modelos tradicionales de evaluación de riesgos no lograron predecir la inestabilidad emocional de un fundador. He pasado el último año construyendo un software predictivo de backend que marca los indicadores de comportamiento exactos del fracaso de una startup antes de que se queme el dinero. Analiza el gasto por vanidad, la reestructuración impulsiva y los retiros de salario desproporcionados. Y los cruza con las tasas de supervivencia de referencia. He pasado datos históricos de 50 empresas fallidas a través de mi sistema. Predijo sus declaraciones de quiebra con un 94% de precisión meses antes de que los humanos involucrados se dieran cuenta de que estaban condenados. El ascensor descendió suavemente. Vivian no parpadeó. Simplemente me miró fijamente, analizando cada palabra que acababa de pronunciar. ¿Quién financió tu investigación?, preguntó. Nadie, respondí. Lo construí en mi dormitorio entre mi turno de noche en la biblioteca y mi turno de mañana como barista. Aprendí a rastrear la ilusión financiera catastrófica viendo a mis padres rehipotecar su casa para financiar las compañías tecnológicas imaginarias de mi hermano mayor. Convertí la espectacular ruina financiera de mi familia en una línea de base matemática para el fracaso. El ascensor sonó, indicando que habíamos llegado a la planta baja. Las puertas se abrieron, revelando el bullicioso vestíbulo de la universidad. Vivian no salió.
Se volvió hacia su asistente y le dijo que cancelara su reunión para almorzar. Luego se volvió hacia mí. Muéstrame el código, ordenó. Nos sentamos en una pequeña mesa en la esquina de un tranquilo café del campus. Abrí mi computadora portátil barata y la guié a través del algoritmo. Le mostré los puntos de datos, los desencadenantes de comportamiento y la línea de tiempo predictiva. Durante 45 minutos, me hizo las preguntas financieras más brutales y complejas que jamás había oído. Respondí a cada una de ellas sin un temblor en la voz. Cuando finalmente cerró mi computadora portátil, se reclinó en su silla. Tienes una interfaz de usuario terrible, dijo francamente. La programación es cruda y la seguridad de tu servidor es prácticamente inexistente. Pero las matemáticas son absolutamente aterradoras. Tienes el hambre de alguien que ha pasado hambre. Te ofrezco una pasantía remunerada en mi firma a partir de mañana por la mañana. Trabajarás directamente bajo mi equipo de análisis de datos para refinar este software. Si te quiebras bajo la presión, te despediré. Si tienes éxito, hablaremos de participación. Esa pasantía se convirtió en el crisol que forjó todo mi futuro. Durante los 2 años siguientes, viví en un estado de agotamiento altamente funcional. Trabajé en Vance Capital 70 horas a la semana mientras mantenía mi beca en Columbia. Dejé de dormir más de 3 horas por noche. Dejé de tener vida social. Existí enteramente a base de expreso y el ardiente deseo de construir mi fortaleza. Vivien fue una mentora despiadada. Exigía la perfección absoluta. Si cometía un error en un modelo financiero, lo destrozaba y me hacía empezar de cero. Pero a diferencia de mi madre que me ignoraba, o mi padre que me saboteaba activamente, Vivien exigía la perfección porque realmente creía que yo era capaz de lograrla. Por primera vez en mi vida, un adulto me miró y vio un potencial ilimitado en lugar de una carga. Para cuando cumplí 22 años, el software estaba completo. Lo habíamos probado con éxito en tiempo real junto con el equipo tradicional de evaluación de riesgos de Vance Capital. Mi algoritmo marcó con éxito 3 inversiones catastróficas, ahorrando a la firma más de $40 millones en deuda tóxica. Estaba sentada en la enorme oficina de la esquina de Vivien con vistas al horizonte de Manhattan cuando deslizó un pesado documento legal sobre su escritorio de cristal. Era una hoja de términos. Vance Capital ofrecía sembrar mi compañía de software con $2 millones en financiamiento inicial. Yo conservaría el 60% de la propiedad y la firma de Vivien tomaría el 40% y proporcionaría la infraestructura corporativa. Era el tipo de acuerdo con el que soñaban los jóvenes fundadores de tecnología. Pero había una condición masiva e inflexible adjunta al dinero. No puedes dirigir una firma de tecnología financiera multimillonaria entre tus clases de la universidad, dijo Vivien, sirviéndose un vaso de agua con gas. Si firmas este contrato, tienes que abandonar Columbia. ¿Tienes que comprometerte a este imperio a tiempo completo? Me senté completamente inmóvil mirando el contrato. Para aceptar el trato, tenía que renunciar a la beca académica completa que había sacado de contrabando de la casa de mi padre dentro de mi zapato. Esa carta de aceptación había sido mi única prueba de valía. Había sido mi vía de escape. Abandonar significaba tirar la misma red de seguridad por la que había sacrificado todo. Pero al mirar a Vivien, me di cuenta de que aferrarse a una red de seguridad es solo otra forma de planificar una caída. Ya no quería estar segura. Quería ser una hacedora de reyes. Tomé la pesada pluma de plata de su escritorio y firmé mi nombre en la línea de puntos. Abandonar una universidad de la Ivy League para convertirme en la directora ejecutiva de mi propia firma de análisis predictivo fue la decisión más aterradora y emocionante de mi vida. Con el respaldo agresivo de Vivien y mi algoritmo infalible, nuestra compañía explotó. En 12 meses, estábamos licenciando el software a 3 de los bancos de inversión más grandes de Wall Street. Las cifras de ingresos eran asombrosas. Me mudé de mi pequeño apartamento y compré un ático espacioso en Tribeca. Compré trajes a medida que costaban más de lo que mi padre ganaba en un mes. Para mi cumpleaños número 23, mi compañía fue adquirida formalmente por un conglomerado bancario global masivo por $15 millones. Conservé mi asiento en la junta directiva y Vivien me convirtió en la socia junior más joven en la historia de su firma de capital de riesgo. Había construido con éxito mi fortaleza.
Era una multimillonaria viviendo en el cielo, rodeada de una familia elegida de personas brillantes y despiadadas que respetaban mi mente. Me había borrado por completo del radar de mi familia biológica. Nunca llamé. Nunca escribí. Existía como un fantasma en su mundo. Pero mientras yo ascendía a la cima absoluta de la cadena alimentaria financiera, mi familia en Chicago se acercaba rápidamente al borde de un acantilado. A través de una discreta verificación de antecedentes realizada por uno de mis investigadores privados, descubrí la cronología exacta de su ruina. La aplicación de comida de lujo para perros de Chase fue un fracaso catastrófico espectacular. Se había gastado hasta el último dólar que mis padres le habían dado. Había sacado enormes préstamos comerciales predatorios y mi padre los había cofirmado ciegamente todos, usando su casa suburbana como garantía. El banco estaba al acecho. La deuda era completamente inmanejable. Estaban a semanas de la bancarrota total y la ejecución hipotecaria. Se habían quedado sin el dinero de otras personas. Estaban desesperados, aterrorizados y buscando un milagro. Y como el destino quiso, mi hermano, el niño de oro, estaba a punto de presentar ciegamente una súplica desesperada de financiamiento a una firma de capital de riesgo notoriamente agresiva en Manhattan. No tenía idea de que la socia silenciosa que revisaba su fracaso catastrófico era la misma hermana a la que había ahuyentado en medio de la noche. La colisión finalmente estaba aquí. Me senté en mi oficina con paredes de cristal en el piso 42 con vistas al horizonte de Manhattan y miré la brillante portada de la presentación que descansaba en mi escritorio. Estaba encuadernada en cuero pesado y caro con el logotipo de la compañía grabado en lámina de oro. La compañía se llamaba Postpaps. Era la gran visión de futuro de mi hermano Chase. Lentamente pasé las gruesas páginas de la presentación, leyendo un modelo de negocio que era tan fundamentalmente defectuoso que rozaba lo cómico. Chase quería $500,000 en financiamiento de serie para desarrollar una aplicación de redes sociales altamente exclusiva donde los dueños de perros de pura raza pudieran calificar y reseñar comida orgánica importada para perros. Era un concepto completamente inútil en un mercado ya saturado. No tenía una base de usuarios activa. No tenía tecnología patentada. No tenía absolutamente nada excepto una sarta de palabras de moda impresas en cartulina de primera calidad. Pero no estaba interesada en su estrategia de marketing. Pasé directamente a la parte posterior de la carpeta, al apéndice de divulgaciones financieras. En el mundo del capital de riesgo, la presentación es la fantasía, pero las divulgaciones financieras son la brutal realidad. Pasé mi dedo por las columnas de números y sentí que se formaba un nudo frío y agudo en mi estómago. Chase ya había quemado $300,000 de capital inicial. Según su propio libro mayor, había gastado cantidades exorbitantes de dinero en alquileres de oficinas de lujo, almuerzos con catering para sus 3 empleados y un consultor de relaciones públicas dedicado. Prácticamente no había gastado nada en el desarrollo del software. Pero la tasa de consumo no fue la parte más impactante. La revelación verdaderamente aterradora estaba enterrada en la sección de pasivos que detallaba su deuda garantizada. Chase había sacado un enorme préstamo comercial de alto rendimiento de un prestamista comercial predatorio para mantener la compañía a flote durante los últimos 6 meses. Como su negocio tenía 0 activos y 0 ingresos, el prestamista requería una garantía física. Miré la dirección que figuraba en el acuerdo de préstamo notariado. Era la dirección exacta de la casa de mi infancia en los suburbios de Chicago. Mi padre, Richard, había firmado como el garante principal. Mi madre, Susan, había cofirmado. Habían apostado literalmente el techo sobre sus cabezas, la casa donde crecí, la casa donde mi padre quemó mis cartas de aceptación universitarias, en una aplicación de comida para perros. Me recliné en mi silla de escritorio ergonómica y pensé en la pura enfermedad psicológica del favoritismo de mis padres. ¿Por qué un hombre de mediana edad que se acerca a la jubilación apostaría toda su red de seguridad física por un hijo con un historial documentado de fracaso total? Porque en los suburbios ricos de Estados Unidos, la ilusión de éxito es a menudo más importante que la realidad de la estabilidad. Tener un hijo emprendedor que es el director ejecutivo de una startup tecnológica suena increíblemente prestigioso en el club de campo del vecindario. Suena mucho mejor que admitir que tu hijo de 25 años no puede mantener un trabajo básico de nivel de entrada y vive en tu sótano.
Mis padres se creyeron la fantasía de Chase porque admitir que era un fracaso catastrófico significaba admitir que su estrategia de crianza era fundamentalmente defectuosa. Habían construido toda su identidad en torno a su inminente éxito. Si él fracasaba, ellos fracasaban. Así que redoblaron la apuesta. Arriesgaron su hogar para proteger su orgullo. Vivian Vance entró en mi oficina sin llamar. Llevaba un traje de color carbón afilado y sostenía su propia copia de la presentación de Chase. La dejó caer sobre mi escritorio de cristal con un fuerte golpe. He visto notas de suicidio financiero antes, dijo, cruzando los brazos. Pero esta es particularmente creativa, pasaste sus proyecciones por tu software predictivo. Miré a mi mentora. Ni siquiera necesité el algoritmo para esta, respondí, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. La compañía es completamente insolvente. Según los términos de su préstamo garantizado, si no consigue $500.000 en financiamiento de capital para el último viernes de este mes, entra en incumplimiento de pago. El prestamista comercial iniciará procedimientos de ejecución hipotecaria inmediatos sobre las propiedades de la garantía. Vivian asintió lentamente, sus ojos oscuros calculando la trayectoria exacta de la ruina. La garantía es una propiedad residencial en Illinois, señaló. ¿Conoces a estas personas, Chloe? Miré la firma de mi padre en el documento del préstamo. La tinta era agresiva y marcadamente inclinada, al igual que su personalidad. Sí, los conozco, dije en voz baja. El director ejecutivo es mi hermano mayor. Los garantes, que están a punto de perder su casa, son mis padres. Vivian no jadeó. No me ofreció piedad. Era un tiburón y sabía que yo también me estaba convirtiendo en uno. Simplemente levantó una sola ceja perfectamente arqueada. Ya veo, dijo. Eso explica por qué la arquitectura financiera de este desastre se siente tan familiar a tus modelos de referencia. ¿Quieres que mi asistente envíe el correo electrónico de rechazo estándar? Podemos declinar cortésmente la inversión y dejar que el banco se quede con su casa. Sería una ejecución muy silenciosa y muy limpia. Miré por las ventanas del suelo al techo los extensos cañones de hormigón de la ciudad de Nueva York. Una ejecución silenciosa y limpia era exactamente lo que se merecían. Podría haber autorizado el correo electrónico de rechazo en ese mismo momento. Podría haber dejado que el sistema bancario automatizado destruyera sus vidas mientras yo bebía un café helado en mi ático. Pero un correo electrónico es invisible. Un correo electrónico permite al destinatario crear su propia narrativa. Si enviaba un correo electrónico de rechazo, mi padre encontraría una manera de culpar a la industria del capital de riesgo. Les diría a sus amigos del club de campo que las élites de Manhattan simplemente no entendían la brillante visión de su hijo. Nunca asumiría la responsabilidad por el fuego que él inició. Pensé en la noche en que me fui de Chicago. Pensé en estar de pie en la sala de estar inhalando el olor a papel quemado, viendo mi carta de aceptación de Harvard convertirse en cenizas. Mi padre me había mirado directamente a los ojos y me había dicho que estaba obligada a sacrificar mi futuro para que mi hermano pudiera tener éxito. Me di cuenta en ese momento de que una ejecución silenciosa no iba a ser suficiente. Necesitaba que mi padre me mirara a los ojos cuando sus delirios se hicieran añicos. Necesitaba que él supiera exactamente quién sostenía el martillo. No, dije, volviéndome hacia Vivian. No envíes el correo electrónico de rechazo. Apruébalos para la siguiente ronda. Quiero que invites al director ejecutivo y a su equipo ejecutivo a una reunión de presentación en persona aquí en nuestra sede. Vivian inclinó la cabeza, estudiando mi rostro con una mezcla de curiosidad profesional y profundo entretenimiento. ¿Quieres traerlos al edificio?, preguntó. ¿Quieres sentarte frente a una mesa de conferencias y escuchar a tu hermano presentar una aplicación de comida para perros mientras tus padres observan? No se presentarán ante la Junta General, expliqué, mi mente construyendo rápidamente la trampa. Cuando tu asistente envíe la invitación, diles que han superado el proceso de revisión estándar. Diles que su presentación ha sido seleccionada para una presentación exclusiva al socio silencioso de la firma. Pensarán que han encontrado oro. Pensarán que un inversor ángel multimillonario quiere entregarles un cheque en blanco. Gastarán sus últimos dólares volando a Nueva York y reservando una habitación de hotel de lujo porque creen que finalmente han ganado.
Vivien sonrió. Era la sonrisa fría y aterradora que solo usaba justo antes de destruir a una firma rival en una compra corporativa. «¿Vas a dejar que caminen hasta el matadero antes de encender las luces?», dijo. «Exactamente», respondí. La reunión se programó para el martes siguiente a las 10 de la mañana. Durante los siguientes 5 días, me preparé meticulosamente para la emboscada. No solo leí la presentación de Chase. La convertí en un arma. Pasé cada una de las transacciones del libro mayor de su compañía a través de mi software de análisis predictivo. El algoritmo destrozó su modelo de negocio. Marcó el arrendamiento del coche de lujo que había disfrazado como un vehículo de marketing corporativo, y resaltó las costosas cenas en restaurantes de carne de primera que había deducido como adquisiciones de clientes a pesar de no tener absolutamente ningún cliente. Mapeé la geometría exacta de su fraude financiero. Imprimí las visualizaciones de datos y las organicé en elegantes carpetas negras. No solo iba a rechazar su financiamiento. Iba a desmantelar forensemente su ego frente al hombre que lo había permitido. La mañana de la presentación, me desperté a las 5. Me paré frente a los espejos del suelo al techo de mi ático de Tribeca y evalué mi reflejo. No me parecía a la aterrorizada chica de 20 años que había llegado a la terminal de autobuses de la autoridad portuaria con una bolsa de lona y $400. Parecía una socia junior en una despiadada firma de capital de riesgo de Manhattan. Seleccioné un traje sastre blanco impecable. Era estructurado, afilado y completamente implacable. Era el tipo de traje que comandaba una habitación en el momento en que entrabas por la puerta. Lo combiné con una blusa de seda y un reloj Cartier de $10.000 que Vivien me había regalado cuando mi software fue adquirido. Me estaba vistiendo para un funeral. Llegué al edificio de Vance Capital una hora antes. Entré en la sala de juntas principal en el piso ejecutivo. La habitación era intimidante por diseño. Contaba con una enorme mesa de conferencias de caoba pulida rodeada de sillas de cuero negro. Toda la pared trasera era de cristal, ofreciendo una vertiginosa caída vertical hacia las calles de abajo. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, posicionándome de manera que la luz natural de las ventanas me proyectara en silueta cuando se abrieran las puertas. Coloqué la carpeta negra que contenía la autopsia financiera de Chase perfectamente centrada sobre la madera frente a mí. Exactamente a las 10 de la mañana, la voz de la recepcionista crepitó por el intercomunicador de mi escritorio. «Señorita Davis», dijo. «El equipo ejecutivo de Postpaps ha llegado para su presentación con el socio silencioso». «Hágales pasar», respondí. Mi voz era tan fría y clara como el hielo invernal. Crucé las manos, apoyándolas sobre la carpeta negra. Oí los pesados pasos que venían por el pasillo alfombrado. Oí la voz retumbante de mi padre resonando con confianza mientras hablaba con la recepcionista. Sonaba exactamente igual, arrogante, con derecho y completamente inconsciente de que estaba caminando directamente hacia una trampa diseñada por la hija que había desechado. Las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas se desbloquearon y se abrieron lentamente. Me senté en la cabecera de la enorme mesa de conferencias de caoba y esperé a que la trampa se activara. La habitación estaba perfectamente silenciosa, excepto por el leve zumbido del sistema de climatización y el constante tic-tac del reloj Cartier en mi muñeca izquierda. Había colocado mi silla de cuero específicamente para que el sol de la mañana, reflejado en los rascacielos vecinos de Manhattan, me proyectara en una silueta parcial. Es una táctica de intimidación clásica que aprendí viendo a Vivien desmantelar a ejecutivos rivales. Cegas ligeramente a tu oponente con el resplandor mientras mantienes tu propio rostro completamente ilegible. Alisé las solapas de mi traje sastre blanco. Mi ritmo cardíaco era constante, a 60 pulsaciones por minuto. Hace 5 años, en la sala de estar de mi padre, habría estado temblando de terror. Hoy, era una especie completamente diferente. Era la depredadora esperando pacientemente a que la presa entrara en la jaula de cristal que ellos mismos se construyeron. Las pesadas puertas de caoba se abrieron con un suave silbido hidráulico. Mi hermano Chase entró primero. Tenía 28 años ahora, pero se comportaba con la energía nerviosa y desesperada de un adolescente que había olvidado estudiar para un examen final. Llevaba un traje azul marino que le quedaba un poco grande en los hombros, y agarraba un presentador de plástico en su mano sudorosa como si fuera un salvavidas. Justo detrás de él estaba mi padre.
Richard Davis entró en la sala de juntas de Vance Capital con el pecho inflado y la barbilla en alto. Proyectaba la falsa confianza de un patriarca suburbano que realmente creía que su mera presencia comandaba respeto inmediato. Miró alrededor de la enorme sala, observando el costoso arte moderno y las vertiginosas vistas panorámicas de la ciudad con una expresión hambrienta y codiciosa. No se fijó inmediatamente en mí, sentada en el extremo más alejado de la larga mesa. Estaba demasiado ocupado impresionándose con la riqueza que creía que estaba a punto de adquirir. Señores, dijo la recepcionista, señalando hacia la cabecera de la mesa. La socia silenciosa los recibirá ahora. Se retiró al pasillo y cerró las pesadas puertas. El fuerte clic de la cerradura magnética resonó bruscamente en la cavernosa sala, encerrándolos conmigo. Mi padre dirigió su atención al extremo de la mesa. Plasmó una amplia y practicada sonrisa de vendedor en su rostro y dio 3 pasos seguros hacia adelante. Muchas gracias por tomarse el tiempo de vernos, tronó. Su voz resonó en las paredes de cristal, llenando el espacio silencioso con una autoridad inmerecida. Representamos a Postpaps, y estamos increíblemente emocionados de compartir nuestra innovadora visión con ustedes hoy. Extendió su mano derecha, preparándose para un firme apretón de manos corporativo para sellar su acuerdo imaginario. Entonces la luz del sol cambió e iluminó mi rostro. Mi padre dejó de caminar. Su mano extendida se congeló en el aire. La sonrisa practicada literalmente se deslizó de su rostro, dejando tras de sí una máscara de pura e inalterada conmoción. Sus ojos se abrieron a un tamaño imposible. Parpadeó rápidamente como si su cerebro estuviera rechazando violentamente la información óptica que sus ojos le enviaban. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Chase chocó con la espalda de mi padre porque no estaba levantando la vista de sus notas de presentación. Tropezó, recuperó el equilibrio y finalmente miró a lo largo de la mesa. Chase no me reconoció al principio. Llevaba un traje que costaba más que todo su presupuesto de marketing. Mi cabello estaba peinado en un elegante y profesional secado. Poseía un aura de autoridad absoluta e intocable. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos y su mandíbula se abrió de golpe. Chloe, susurró, su voz quebrándose por completo. ¿Qué estás haciendo aquí? Miró alrededor de la sala de juntas vacía, buscando desesperadamente una explicación lógica que no me involucrara sosteniendo las llaves de su futuro. ¿Por qué estás en esta sala? Eres la asistente del socio. Necesitamos que vayas a buscarlos ahora mismo. Tenemos una presentación masiva y no podemos perder el tiempo. No me levanté. No ofrecí mi mano. Simplemente coloqué mis codos sobre la caoba pulida y entrelacé mis dedos. Los miré con ojos tan fríos como un océano invernal. No soy la asistente, Chase, dije. Mi voz era tranquila, baja y completamente aterradora. Soy la socia junior de esta firma. Soy la inversora silenciosa que solicitó esta reunión específica y tus finanzas son una completa broma. Siéntense, los dos. Hablemos de su catastrófica deuda. Mi padre emitió un extraño sonido ahogado. Tropezó hacia atrás y se dejó caer pesadamente en una de las sillas de cuero negro como si los huesos de sus piernas se hubieran disuelto de repente. Chase permaneció de pie, congelado en su lugar, sosteniendo su presentador de plástico como un escudo. Siéntate, Chase, ordené, mi voz bajando una octava completa. Se estremeció y se derrumbó en la silla junto a mi padre. Abrí la elegante carpeta negra que descansaba sobre la mesa frente a mí. No les pedí que comenzaran su presentación. No les dejé hablar. Simplemente comencé a leer su autopsia financiera en voz alta, diseccionando su fracaso línea por línea sangrante. Están solicitando $500,000 en financiamiento de capital de serie para una aplicación de redes sociales para perros de pura raza, dije, mirando directamente a mi padre. Pero según su propio libro mayor, tienen 0 usuarios activos. Tienen 0 código propietario. Lo que sí tienen es un vehículo de lujo arrendado, 3 costosas membresías de club de campo deducidas como alcance a clientes. Y un préstamo comercial predatorio con una fecha de incumplimiento de pago para este próximo viernes. Pasé una página, golpeando mi pluma Cartier contra una columna de números resaltada. Han quemado $300,000 de capital inicial sin escribir una sola línea de código de software viable.
Pagaron a un consultor de marca $40.000 para diseñar un logotipo, pero gastaron absolutamente $0 en un arquitecto de servidores. Esto no es una startup tecnológica. Señores. Esto es un fraude financiero altamente desorganizado diseñado para subsidiar un estilo de vida de lujo que no pueden permitirse. Mi padre finalmente encontró su voz. Era la misma voz autoritaria y exigente que usó la noche que quemó mis aceptaciones universitarias en la chimenea. Era la voz de un hombre que intentaba desesperadamente recuperar el control de una narrativa que ya se le había escapado de las manos. Ahora escúchame, Chloe, dijo, inclinándose hacia adelante y apuntándome con un dedo grueso y tembloroso. No sé qué tipo de juego estás jugando o cómo te las arreglaste para llegar a esta silla elegante. Pero vas a mostrarle a tu hermano algo de respeto. Vinimos aquí por financiamiento. Y le debes a esta familia tu apoyo. Siempre has sido egoísta y celosa de Chase. Ahora vas a autorizar esta inversión o saldré de esta sala, hablaré con tu jefe y haré que te despidan inmediatamente. Miré su dedo acusador. No sentí absolutamente nada. Ni miedo, ni intimidación, solo una fría piedad clínica por un hombre que no se daba cuenta de que ya estaba muerto. Levanté una sola mano bien cuidada, silenciándolo al instante. Esta no es tu sala de estar, Richard, dije fríamente. Esta es mi sala de juntas. Aquí no das órdenes. No estableces las reglas. No puedes hacer berrinches cuando la realidad se niega a doblegarse a tu ilusión. Estás sentado en un edificio que yo ayudo a controlar, pidiendo dinero que yo administro personalmente. Y lo estás suplicando porque eres un espectacular fracaso financiero. Cerré la carpeta negra con un chasquido agudo y violento que hizo que ambos saltaran en sus asientos. Confirmaste un préstamo comercial tóxico de alto rendimiento usando tu casa suburbana como garantía para financiar una aplicación de comida para perros, continué. Cuando entres en incumplimiento de pago el viernes, el prestamista comercial se quedará con tu casa. Se quedarán con tus coches. Liquidarán tus cuentas de jubilación. Estás total y completamente en bancarrota. Quemaste mi futuro para mantenerlo al caliente, y ahora ambos van a morir de frío. La absoluta realidad de mis palabras finalmente atravesó el grueso muro de arrogancia de mi padre. La falsa confianza se desvaneció por completo, dejando tras de sí a un anciano aterrorizado. Miró la carpeta cerrada sobre la mesa, luego me miró con ojos llorosos y desesperados. Chloe, por favor, suplicó, su voz de repente aguda y delgada. No puedes hacernos esto. No puedes dejar que perdamos la casa. Somos tu familia. Te criamos. Tienes que ayudar a tu hermano. Solo necesita un poco más de margen para que esto funcione. Te lo devolveremos. Prometo que te lo devolveremos. Chase estaba llorando abiertamente ahora, limpiándose la nariz con el dorso de la manga de su traje barato. Parecía un niño pequeño que acababa de dejar caer su helado en la acera. Me levanté de mi silla, abotonando la chaqueta de mi traje blanco. No tengo que hacer nada, dije, mirándolos desde la cabecera de la mesa. Hace 5 años, me desecharon porque pensaban que era una carga. Quemaron mis cartas de aceptación porque querían usarme como un cajero automático para subsidiar su fracaso. Bueno. Acabo de auditar su éxito. Es completamente inútil. Su solicitud de financiamiento queda formalmente denegada. Pueden encontrar la salida de mi edificio por su cuenta. Les di la espalda y salí de la sala de juntas, dejando a mi padre y a mi hermano completamente paralizados en el sofocante silencio de su propia ruina. Pero negar formalmente su financiamiento y dejar que un banco comercial al azar los desalojara era demasiado misericordioso. Una ejecución hipotecaria anónima por parte de un banco le permitiría a mi padre hacerse la víctima. Culparía a la economía. Culparía al despiadado sistema financiero. Necesitaba entender el verdadero costo específico de lo que me había hecho. Fui directamente a mi oficina privada, levanté el teléfono de mi escritorio y marqué la línea directa del gestor de patrimonio personal de Vivien. Le di instrucciones para que contactara inmediatamente al prestamista comercial que tenía la deuda garantizada de la casa de mis padres. Le dije que comprara la deuda en su totalidad utilizando una sociedad de cartera anónima que yo controlaba personalmente. No iba a dejar que un banco sin rostro se quedara con su casa.
Iba a hacerlo yo misma. 2 días después, empaqué una pequeña maleta de viaje y reservé un vuelo en primera clase a Chicago. Regresaba a los suburbios y llevaba el fuego conmigo. Vi a mi padre y a mi hermano salir tambaleándose de la sala de juntas como 2 hombres que acababan de sobrevivir a un violento accidente de coche solo para darse cuenta de que todavía estaban desangrándose. No me dijeron ni una palabra más. No gritaron, ni amenazaron, ni exigieron respeto como solían hacer cuando vivía bajo su techo. El peso sofocante de mi riqueza y la realidad absoluta de su bancarrota les habían quitado el aliento. Las pesadas puertas de caoba se cerraron tras ellos, sellando su salida de mi fortaleza y arrojándolos de nuevo a las implacables calles de Manhattan. Me senté en la cabecera de la mesa de conferencias por un largo momento, perfectamente inmóvil, escuchando el zumbido del sistema de climatización. Acababa de negar formalmente su financiamiento y garantizado el colapso del imaginario imperio tecnológico de mi hermano. Pero mientras miraba la elegante carpeta negra que contenía sus ruinas financieras, supe que simplemente dejar que un banco comercial sin rostro se quedara con su casa no iba a darme el cierre que exigía. Una ejecución hipotecaria de un banco comercial es un proceso burocrático lento. Implica cartas automáticas, agentes de cobro insensibles y un desalojo legal estéril. Les da a personas desesperadas como mi padre la oportunidad de pintarse a sí mismos como las trágicas víctimas de un sistema financiero estadounidense roto. Pasaría el resto de su vida sentado en bares contándole a cualquiera que quisiera escuchar que los bancos destruyeron el brillante futuro de su hijo. No iba a permitirle ese consuelo. No iba a dejar que culpara a la economía o a la naturaleza despiadada del capital de riesgo. Necesitaba que él supiera con absoluta y aterradora certeza que la arquitecta de su destrucción era la misma hija que él había desechado. Levanté el teléfono de la mesa de conferencias y marqué la línea directa del gestor de patrimonio senior de Vance Capital. Cuando respondió, le di un conjunto de instrucciones muy específicas. Le dije que contactara al prestamista comercial predatorio que tenía la deuda garantizada de la casa suburbana de mis padres en Chicago. En el sistema financiero estadounidense, la deuda comercial tóxica se compra y vende en el mercado secundario todos los días. Cuando un prestatario está a semanas de un incumplimiento de pago, los prestamistas a menudo están encantados de vender el papel a una firma de capital privado solo para quitarse la responsabilidad de encima. Le di instrucciones a mi gestor de patrimonio para que comprara toda la cartera de deudas de mi familia utilizando una sociedad de cartera anónima que yo controlaba por completo. No me importaba qué prima exigiera el banco. Tenía millones de dólares en capital líquido y estaba a punto de usarlo para comprar el techo físico sobre las cabezas de mis abusadores. La transacción tardó menos de 48 horas en completarse. Para el jueves por la tarde, la tinta digital estaba seca. El banco comercial transfirió la escritura de fideicomiso y los acuerdos de préstamo a mi sociedad de cartera. Ya no era solo la hermana que descartaron. Legalmente, yo era su banco. Tenía el poder unilateral absoluto de iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria inmediatos en el segundo en que incumplieran su plazo final. Con la trampa legal permanentemente asegurada, le dije a Vivien que me tomaría una licencia de 3 días. Volví a mi ático de Tribeca para empacar. Hace 5 años, había empacado una descolorida bolsa de lona en la oscuridad, aterrorizada de que mi padre se despertara y me atrapara. Había metido 3 pares de vaqueros y $400 en mis bolsillos y huido en la noche como una criminal. Esta vez, empaqué una impecable bolsa de fin de semana de Louis Vuitton. Empaqué un par de gafas de sol de diseñador, una blusa de seda y un blazer estructurado. Ya no me escabullía por la puerta trasera. Volaba en primera clase de regreso al lugar exacto donde se suponía que mi futuro debía arder y traía un infierno conmigo. Para comprender completamente la gravedad de lo que estaba a punto de hacer, deben entender el papel que mi madre jugó en la dinámica de la familia Davis. Mi padre, Richard, era el ejecutor ruidoso y agresivo, pero mi madre, Susan, era la arquitecta silenciosa y meticulosa de la ilusión. A Susan le importaba una cosa por encima de todo, y era su posición social en nuestro suburbio de clase media alta de Chicago. Era el tipo de mujer que gastaba miles de dólares en paisajismo profesional mientras ignoraba activamente el hecho de que su hija trabajaba en 2 empleos de salario mínimo solo para pagar las tasas de solicitud de la universidad. Susan nunca sostuvo el mechero la noche en que ardieron mis cartas de aceptación, pero le entregó a mi padre el líquido inflamable.
Se quedó en silencio en el fondo, validando su crueldad porque sacrificarme era la única manera de mantener la costosa fantasía de que su hijo Chase era un genio. Toda la autoestima de Susan estaba ligada a la apariencia física de esa casa. Era su credencial del club de campo. Era su prueba de que era una madre exitosa. Quitarle esa casa iba a separarla por completo de su falsa realidad. Aterricé en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago el viernes por la mañana. No llamé a un servicio de transporte económico. Fui directamente al mostrador de alquiler de coches exóticos de lujo y les entregué mi tarjeta corporativa de platino. Solicité el vehículo más agresivo e intimidante que tuvieran en el lote. 10 minutos después, me entregaron las llaves de un Porsche Panamera gris pizarra completamente nuevo. Era una máquina baja y ancha que ronroneaba con un profundo y gutural gruñido mecánico. Era un coche diseñado para llamar la atención y proyectar un dominio financiero absoluto. Era un coche con el que mi padre había soñado toda su vida pero que nunca pudo permitirse porque estaba demasiado ocupado financiando los fracasos de mi hermano. Me incorporé a la autopista y conduje hacia los suburbios. El paisaje físico de mi infancia pasaba por las ventanas tintadas. Pasé por el restaurante donde solía trabajar turnos dobles oliendo a grasa y café barato. Pasé por la biblioteca pública donde solía esconderme de mi familia para estudiar para mis exámenes de nivel avanzado. Cada esquina de la calle guardaba un recuerdo de agotamiento y ansiedad. Pero mientras agarraba el volante de cuero del Porsche, esos recuerdos ya no dolían. Simplemente se sentían como escenas de una película sobre una chica que ya no existía. Había conquistado esta ciudad el día que salí de ella, y ahora regresaba simplemente para recoger mi botín. Giré en mi antigua calle. El vecindario era exactamente como lo recordaba. Casas coloniales de 2 pisos, céspedes verdes bien cuidados y vehículos de lujo estacionados en amplias entradas. Pero a medida que me acercaba lentamente a la dirección de mi infancia, el contraste se hizo discordantemente obvio. La casa de mis padres destacaba como un diente podrido en una sonrisa perfecta. La sangría financiera de la compañía de Chase claramente había pasado factura física a la propiedad. La pintura blanca de los tablones de madera se estaba pelando en tiras grandes y feas. Las canaletas estaban caídas. El césped delantero, una vez inmaculado, estaba crecido y con parches marrones. Se habían quedado completamente sin dinero para mantener la ilusión. Estacioné el Porsche gris pizarra directamente en la entrada. No estacioné en la calle. Me detuve justo en su hormigón, reclamando el espacio con el fuerte y vibrante ralentí del motor del coche deportivo. Mi madre, Susan, estaba de pie en el jardín delantero, cerca de los escalones del Porsche. Sostenía una manguera de jardín verde, regando lánguidamente una fila de hortensias marrones completamente muertas. Llevaba una blusa floral descolorida y su cabello parecía descuidado, un marcado contraste con la mujer pulida del club de campo que solía conocer. El estrés de la inminente bancarrota la había envejecido una década en 5 años. Cuando escuchó el agresivo rugido del motor del Porsche, dejó de regar. Se quedó completamente inmóvil, mirando la máquina de $100.000 estacionada en su deteriorada entrada. Probablemente pensó que era un ejecutivo del banco o un cobrador de deudas de lujo que venía a finalizar la ruina de su familia. Parecía aterrorizada, retrocediendo hacia los escalones de madera del Porsche como si intentara esconderse detrás de los arbustos muertos. Apagué el motor. El repentino silencio en el vecindario suburbano fue pesado y eléctrico. Abrí la pesada puerta del lado del conductor y pisé el hormigón. Llevaba unos impecables pantalones sastre de color beige, una blusa de seda crema y el reloj Cartier de $10.000 brillando en mi muñeca. Me subí las gafas de sol de diseñador, apoyándolas perfectamente sobre mi elegante cabello. Cerré la puerta del coche con un golpe sólido y caro y me volví para enfrentar a la mujer que había visto mi carta de aceptación de Harvard convertirse en cenizas sin decir una sola palabra. Susan me miró fijamente. Sus ojos se movían del capó pulido del Porsche a mi ropa de diseñador y finalmente se posaron en mi rostro. El cerebro humano es un mecanismo fascinante cuando se le presenta información imposible. Intenta activamente rechazar lo que está viendo. Susan entrecerró los ojos, su boca se abrió ligeramente mientras su mente luchaba por reconciliar a la depredadora rica y poderosa que estaba en su entrada con la hija invisible y chivo expiatorio que había desechado. La manguera de jardín de plástico verde se le escapó por completo de las manos.
Golpeó la entrada de hormigón con un chapoteo húmedo, rociando agua sin rumbo por el pavimento. Chloe, susurró. La palabra apenas salió de sus labios. Sonó como un fantasma tratando de hablar. Dio un paso tembloroso hacia adelante, con los ojos muy abiertos con una mezcla de conmoción absoluta y una repentina, desesperada y aterradora chispa de esperanza. Mírate. ¿Estás? ¿Te ves tan? No sonreí. No la saludé. Metí la mano en el asiento del pasajero del Porsche y saqué un sobre de manila grueso y pesado que contenía la prueba legal absoluta de su destrucción. El sonido de la manguera al caer y el jadeo de mi madre habían roto el silencio suburbano. Oí la puerta principal de la casa desbloquearse y los pesados pasos de dos hombres corriendo hacia el porche. La emboscada estaba perfectamente preparada, y la ejecución final estaba a punto de comenzar. La manguera de jardín de plástico verde golpeó el hormigón con un chapoteo húmedo, rociando agua sin rumbo por el pavimento. Mi madre, Susan, se quedó completamente paralizada en el césped descuidado, mirándome. El cerebro humano es un mecanismo fascinante cuando se enfrenta violentamente a información imposible. Intenta activamente rechazar los datos visuales que está recibiendo. Susan entrecerró los ojos y su boca se abrió ligeramente mientras su mente luchaba por reconciliar a la depredadora rica y poderosa que estaba en su entrada con la hija invisible y chivo expiatorio que había desechado hace 5 años. Dio un paso tembloroso hacia el porche. Miró mis impecables pantalones sastre, mi blusa de seda crema y el pesado reloj Cartier que brillaba en mi muñeca. Pude ver el momento exacto en que los engranajes de su mente cambiaron del terror absoluto a una repentina, desesperada y aterradora chispa de esperanza. Probablemente pensó que había experimentado un cambio masivo de opinión después de la masacre en la sala de juntas de Nueva York. En su retorcida lógica maternal, probablemente creía que había volado hasta Chicago en un coche deportivo de $100.000 para disculparse con mi padre y ofrecerle a mi hermano un rescate multimillonario. Chloe, susurró, su voz temblando tanto que sonaba como una hoja seca atrapada en el viento. ¿Has vuelto? Te ves tan hermosa. Mira este coche. Mírate. Sabíamos que no nos abandonarías. Sabíamos que te acordarías de tu familia. Extendió los brazos, preparándose para atraerme en el tipo de abrazo cálido y maternal que me había negado activamente durante toda mi infancia. No me moví. No sonreí. Simplemente levanté mi mano izquierda, con la palma hacia afuera, estableciendo una barrera física inmediata e impenetrable entre nosotras. No me toques, Susan, dije. Mi voz era completamente plana, desprovista de cualquier calidez o afecto familiar. La dureza de mi tono y el uso de su primer nombre la golpearon como un golpe físico. Retrocedió, tropezando hacia atrás unos pasos hasta que su talón se enganchó en el borde de la entrada de hormigón. Antes de que pudiera decir otra palabra, la pesada puerta de madera de la casa se abrió violentamente. Mi padre, Richard, y mi hermano Chase salieron corriendo al porche delantero. El fuerte y agresivo rugido del motor del porche los había sacado de su miserable e inminente ruina. Se detuvieron en seco en la parte superior de los escalones del porche. Ambos parecían completamente exhaustos. Mi padre llevaba una camisa polo arrugada y su rostro estaba sin afeitar. La confianza artificial que había proyectado en la sala de juntas de Vance Capital solo 2 días antes había desaparecido por completo, reemplazada por la mirada hueca y hundida de un hombre que sabía que se estaba ahogando en deudas tóxicas. Chase estaba de pie ligeramente detrás de él, asomándose por encima del hombro de mi padre como un niño asustado escondido de una tormenta. Miraron fijamente el coche deportivo gris pizarra estacionado agresivamente en su propiedad. Luego sus ojos subieron y se fijaron en mí. Durante unos segundos pesados y agonizantes, nadie respiró. El vecindario suburbano estaba perfectamente silencioso, excepto por el sonido de la manguera de jardín corriendo y derramando agua sobre la entrada. Me di cuenta por el rabillo del ojo de que la señora Gabel, la vecina anciana que vivía al lado, había dejado de recoger su correo de la mañana y estaba de pie en el borde de su propiedad, observándonos activamente. Susan también la notó, y un profundo rubor de vergüenza se extendió por el cuello de mi madre. Susan había pasado toda su vida adulta cuidando la perfecta ilusión de clase media alta para estos vecinos, y ahora su fracaso final se estaba desarrollando a plena luz del día. Mi padre finalmente rompió el silencio.
Para mi absoluta sorpresa, su instinto de supervivencia superó por completo su vergüenza. De hecho, intentó sonreír. Infló el pecho y bajó los escalones de madera del porche, acercándose a mí con la arrogancia inmerecida de un patriarca que realmente creía que todavía tenía el control. Chloe, dijo, su voz resonando por el césped en un intento desesperado de sonar autoritario. Sabía que entrarías en razón. Esa pequeña artimaña que hiciste en la sala de juntas fue increíblemente irrespetuosa. Pero le dije a tu hermano que solo estabas desahogándote. La familia es la familia. Sabía que no dejarías que perdiéramos la casa. Entra. Sentémonos en la mesa de la cocina y resolvamos la transferencia para el capital inicial. La pura y cegadora audacia de su sentimiento de derecho era casi hermosa. Estaba completamente en bancarrota en un césped moribundo, prácticamente suplicando por su vida financiera, y todavía intentaba darme órdenes. Realmente creía que el hecho biológico de su paternidad le otorgaba un pase de acceso total a mi cuenta bancaria. No me acerqué para encontrarme con él. Me quedé perfectamente plantada junto a la puerta del conductor de mi coche. Metí la mano en el asiento del pasajero y saqué el sobre de Manila grueso y pesado que había traído de Nueva York. No vine aquí para salvarte, Richard, dije, mi voz se escuchó claramente a través del húmedo aire de verano. Vine aquí para entregar un mensaje. Mi padre dejó de caminar. Estaba a 1,5 metros de mí. La sonrisa falsa desapareció de su rostro al instante, reemplazada por un ceño oscuro y defensivo. ¿De qué estás hablando?, exigió. Eres mi hija. Tienes millones de dólares. Le debes a esta familia tu apoyo después de todo lo que hicimos por ti. Lo miré con un frío desapego clínico. Abrí el broche del sobre de Manila y saqué una gruesa pila de documentos legales impresos en papel de alta calidad. El logotipo de Vance Capital estaba grabado en la parte superior de la primera página. Di 3 pasos hacia adelante, invadiendo su espacio personal, y le metí toda la pila de documentos directamente en el pecho. Él reflexivamente levantó las manos para agarrarlos antes de que cayeran al suelo. Lee la primera página, ordené. Mi padre bajó la vista a los documentos. Sus ojos escanearon el pesado texto negro. Vi cómo se dilataban sus pupilas. Vi cómo el color restante se drenaba por completo de su rostro hasta que pareció una estatua de cera. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que el papel crujió ruidosamente en el aire silencioso. ¿Qué es esto?, susurró. Su voz estaba completamente vacía. Esa es la prueba absoluta e innegable de tu destrucción, dije, manteniendo un tono perfectamente conversacional. Cuando negué formalmente la solicitud de financiamiento de Chase el martes. Tu compañía entró en incumplimiento de pago de su préstamo comercial. Tu prestamista entró en pánico de inmediato. Se dieron cuenta de que tenías 0 activos y 0 capacidad para devolver los cientos de miles de dólares que pediste prestados. En el sistema financiero estadounidense, cuando un banco tiene deudas tóxicas, las vende en el mercado secundario para mitigar sus pérdidas. Señalé con un dedo bien cuidado el documento que temblaba en sus manos. Le di instrucciones a mi gestor de patrimonio privado para que contactara a tu prestamista. Usé una sociedad de cartera anónima que controlo personalmente para comprar toda tu cartera de deudas con una prima. Compré el pagaré. Compré la escritura de fideicomiso. Compré el gravamen sobre esta propiedad. Susan dejó escapar un jadeo agudo y estrangulado detrás de él. Chase agarró la barandilla de madera del porche, sus nudillos se pusieron completamente blancos. Mi padre levantó la vista de los papeles. Respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba mientras su cerebro intentaba desesperadamente encontrar una escapatoria, una salida, una forma de reafirmar su dominio. Pero no hay escapatorias en la adquisición de deuda corporativa. Era un gerente de logística de un pueblo pequeño que había intentado jugar un juego de alto riesgo de capital de riesgo, y había sido completamente superado en maniobras por la hija que desechó. No puedes hacer esto, dijo ahogadamente. No puedes comprar mi casa. Es ilegal. Es familia. Es una adquisición corporativa estándar, Richard, lo corregí suavemente.
Ofreciste esta propiedad física como garantía para un préstamo comercial de alto rendimiento para financiar una aplicación de comida para perros que tenía 0 ingresos. Apostaste el techo sobre tu cabeza a su ilusión. Perdiste la apuesta y el banco cobró. Yo soy el banco ahora. Pasé junto a él, subiendo el primer escalón de madera del porche. Miré hacia la gran ventana salediza que daba directamente a su sala de estar. Miré la chimenea de ladrillo que se alzaba sobre la línea del techo. Hace 5 años, dije, mi voz resonando con absoluta finalidad. Te paraste en esa misma sala de estar sosteniendo un mechero de plata. Quemaste mi carta de aceptación de Harvard. Quemaste la de Yale. Quemaste todo por lo que trabajé porque me dijiste que tenía que sacrificar mi futuro para que Chase pudiera tener una casa tranquila para construir su imperio. Dijiste que no era más que un personaje secundario en su historia. Me di la vuelta para enfrentarlos desde la posición elevada de los escalones del porche. Miré a mi padre, que sostenía los documentos de ejecución hipotecaria como un escudo que no podía protegerlo. Bueno, audité su imperio, dije fríamente. Es completamente inútil. Él es un fraude y tú estás en bancarrota. Y a partir de las 9 de esta mañana, soy la única propietaria legal de esta propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. El vecindario se había quedado completamente quieto. Mis padres y mi hermano finalmente estaban atrapados en una realidad de la que no podían mentir para salir. Pero soltar los hechos fue solo la primera parte del ajuste de cuentas. La verdadera devastación estaba a punto de comenzar porque todavía no entendían exactamente lo que mi propiedad significaba para su futuro inmediato. Y mientras mi madre se derrumbaba de rodillas en el césped moribundo, llorando histéricamente, me preparé para entregar el límite final y definitivo que cortaría nuestros lazos para siempre. Susan estaba de rodillas sobre el hormigón mojado. El agua de la manguera de jardín caída estaba empapando su costosa blusa floral, pero ni siquiera parecía notarlo. Para una mujer que había pasado toda su vida adulta aterrorizada de que una sola brizna de hierba estuviera fuera de lugar, verla abandonar por completo su dignidad física fue profundo. Extendió su mano hacia mis pantalones beige. Di un paso deliberado hacia atrás, manteniendo mis zapatos completamente fuera de su alcance. Susan comenzó a suplicar. Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía lo mal que me estaba tratando mi padre. Era la máxima cobardía. Incluso ahora, ante la ruina financiera absoluta, intentaba reescribir la historia para hacerse la víctima. La miré y le recordé con calma que fue ella quien le entregó los 7 sobres restantes. Fue ella quien me dijo que estaba siendo egoísta por querer una educación. Le dije que su silencio fue tan violento como el mechero de él, y que los consideraba a ambos igualmente responsables de las cenizas. Richard todavía sostenía los documentos de ejecución hipotecaria contra su pecho como un chaleco antibalas que ya había fallado. Miró el papeleo y luego me miró a mí. Su cerebro intentaba desesperadamente calcular una salida de una trampa que tenía mandíbulas de acero. Richard era un hombre que pasó toda su vida intimidando a cajeros de banco, mecánicos y camareras. Estaba acostumbrado a usar su voz fuerte y su postura agresiva para forzar al mundo a darle prórrogas y favores. Sugirió un plan de pago. Dijo que saldría de la jubilación. Dijo que conseguiría un trabajo como gerente de un almacén de ferretería y me devolvería el dinero cada mes hasta que la deuda estuviera saldada. No levanté la voz, pero mis palabras cortaron el húmedo aire de verano como un bisturí. Le dije que la deuda total garantizada superaba los 1.5 millones de dólares. Le desglosé las brutales matemáticas. Le expliqué que incluso si trabajara 80 horas a la semana por el resto de su vida natural, su sueldo completo ni siquiera cubriría los intereses mensuales generados por el préstamo principal. Había apostado su seguridad física en dinero de capital de riesgo de alto rendimiento y había perdido espectacularmente. No había un plan de pago que pudiera arreglar un déficit de $1 millón. Entonces Chase finalmente habló. Mi hermano de 28 años se adelantó desde el porche. Su rostro estaba rojo y manchado. Intentó inflar el pecho y usó el mismo tono exigente y con derecho que había usado toda nuestra vida. Me dijo que estaba siendo completamente irrazonable. Dijo que estaba destruyendo a la familia por un rencor de la infancia.
Exigió que le perdonara el préstamo porque su aplicación de comida para perros estaba a solo una actualización de código importante de volverse rentable y salvarlos a todos. Dirigí toda mi atención a Chase. Lo miré de arriba abajo, analizándolo de la misma manera que mi software analizaba un activo corporativo en quiebra. Le dije que no sabía programar. Le dije que su base de usuarios activos diarios era 0. Le revelé que había visto todo su libro mayor corporativo durante la auditoría. Le dije que sabía que había gastado $20.000 del dinero del préstamo en unas vacaciones de lujo en Miami disfrazadas de evento de networking. Sabía del costoso coche deportivo arrendado que escondía en un garaje del centro. Le dije que no era un brillante emprendedor tecnológico. Solo era un ladrón aterrorizado con un traje barato, robando dinero de sus propios padres para pretender que era importante. Chase cerró la boca. No tenía absolutamente ninguna defensa. La ilusión estaba completamente destrozada. En el mundo real, fuera de la burbuja protectora de esta casa suburbana, su incompetencia era flagrantemente obvia y matemáticamente probada. Metí la mano en el sobre de Manila que todavía descansaba en el asiento del pasajero de mi coche y saqué una sola hoja de papel amarillo brillante. Era un aviso formal de 30 días para desalojar las instalaciones. Subí los escalones del porche y se lo entregué directamente a Chase, obligándolo a sostener la realidad física de su fracaso. Les expliqué las estrictas leyes de desalojo del estado de Illinois. Les dije que tenían exactamente 30 días para empacar las pertenencias personales que los tribunales de quiebras les permitieran conservar y abandonar la propiedad. Les aconsejé que comenzaran a buscar apartamentos de alquiler baratos de inmediato. Si todavía estaban dentro de la casa el día 31, haría que el sheriff del condado los desalojara físicamente y colocara sus pertenencias en la acera para que todo el vecindario lo viera. Susan dejó escapar un gemido horrible desde la entrada. Era un sonido de pura agonía social. Me miró con el rímel corriendo por su rostro. Me preguntó qué iba a hacer con la casa. Me suplicó que la mantuviera a nombre de la familia. Dijo que no podía soportar la idea de que sus amigas del club de campo vieran a un extraño viviendo en su casa. Dijo que la humillación pública de un letrero de ejecución hipotecaria en el jardín delantero literalmente la mataría. Ese fue el momento exacto en que asesté el golpe final y devastador. Fue el desenlace inesperado que la separaría permanentemente de la comunidad que valoraba más que a su propia hija. Miré a mi madre y le expuse los hechos fríos y duros. Le dije que no iba a vender la casa a otra familia rica de los suburbios. Le dije que ya había firmado un acuerdo preliminar con una organización local sin fines de lucro que se especializa en construir viviendas de transición para jóvenes emancipados del sistema de acogida y adolescentes fugitivos. Hace 5 años, me vi obligada a huir de esta misma propiedad en medio de la noche con nada más que una bolsa de lona y $400. Le dije a mi madre que iba a demoler su impecable casa colonial de 4 dormitorios y recalificar el lote de 2 acres para construir un refugio seguro de varias unidades para niños que no tenían red de seguridad. Susan dejó de llorar. Dejó de respirar por completo. La sangre se drenó por completo de su rostro. En su mundo elitista de clase media alta, los valores de las propiedades y la exclusividad del vecindario eran la religión suprema. No solo le estaba quitando su casa. Estaba destruyendo todo su legado. Iba a obligar a sus amigas ricas y críticas a ver cómo se construía un centro de acogida en el lugar exacto donde solía organizar sus exclusivas fiestas de jardín de verano. Su posición social en la ciudad de sus sueños estaba a punto de ser aniquilada permanentemente, y todos sabrían que fue su propia hija quien ordenó la demolición. Era la justicia poética perfecta. Richard dejó caer los documentos de ejecución hipotecaria en el porche de madera. Las pesadas páginas se esparcieron por las tablas del suelo, moviéndose ligeramente con la cálida brisa de verano. Se apoyó pesadamente contra la barandilla de madera, pareciendo un hombre al que acababan de darle un diagnóstico terminal. Finalmente entendió que no había absolutamente ninguna manera de intimidar o negociar su salida de esta trampa. La dinámica de poder había cambiado permanentemente. Estaba completamente a mi merced y a mí no me quedaba ninguna. Les di la espalda. No pedí una disculpa porque una disculpa de ellos era una moneda sin valor. Bajé los escalones de madera del porche por última vez. Mis pantalones beige rozaron a mi madre, que todavía estaba arrodillada en silencio sobre el hormigón mojado. No volvió a alcanzarme.
El peso psicológico de lo que estaba a punto de sucederle a su vecindario la había paralizado por completo. Abrí la pesada puerta del Porsche Panamera gris pizarra y me deslicé en el asiento del conductor. El cuero estaba fresco y olía a dinero nuevo y caro. Me puse mis gafas de sol de diseñador de nuevo sobre los ojos, protegiéndome del cegador sol de la tarde. Presioné el botón de encendido y el motor rugió a la vida, rompiendo la tranquila atmósfera suburbana una última vez. Mientras ponía el coche en reversa, miré por la ventana tintada. Mi padre miraba fijamente los documentos legales esparcidos en el porche. Mi hermano lloraba en silencio, sosteniendo el aviso de desalojo amarillo. Mi madre todavía estaba en el suelo, rodeada de las hortensias muertas que ya no podía permitirse regar. Era un retrato perfecto de las consecuencias. Salí de la entrada y me incorporé suavemente a la calle asfaltada. No miré por el espejo retrovisor. Me alejé de los restos de mi familia biológica, dejándolos navegar por la catastrófica tormenta que ellos mismos habían creado por completo. El conflicto finalmente había terminado. Las deudas estaban pagadas en su totalidad y mi libro mayor estaba completamente limpio. Pero la historia no termina simplemente con alejarse. Termina con lo que construyes en el espacio vacío que dejan atrás. La gente me pregunta constantemente si sentí una pizca de culpa al alejarme de la casa de mi infancia esa tarde. Se preguntan si mirar a través de las ventanas tintadas de ese coche deportivo y ver a mi madre llorando desconsoladamente en la entrada de hormigón mojado me hizo dudar de mis acciones. Preguntan si alguna vez consideré dar la vuelta al coche y ofrecerles una fracción de mi riqueza solo para aliviar su sufrimiento. La respuesta es absolutamente no. La culpa es una emoción estrictamente reservada para las personas que tienen una deuda o que han causado un daño intencional e injusto. No le debía absolutamente nada a mi familia biológica. Pasaron 18 años tratándome como un recurso desechable, como una sirvienta no remunerada diseñada enteramente para subsidiar las fantasías de mi hermano mayor. No los destruí activamente. Simplemente me aparté y les permití experimentar las consecuencias naturales exactas de sus propias y horribles decisiones financieras. Mientras conducía el Porsche de regreso a la autopista en dirección al aeropuerto, la sensación física en mi cuerpo no era de arrepentimiento. Era una abrumadora y profunda sensación de ligereza. La pesada y sofocante presión atmosférica de la dinámica familiar de los Davis finalmente se había evaporado por completo de mi vida. Devolví el coche de alquiler en la terminal del aeropuerto y abordé mi vuelo de primera clase de regreso a la ciudad de Nueva York. Bebí un vaso de agua con gas, vi las nubes romperse sobre el medio oeste americano y cerré el libro de mi infancia para siempre. Sé que mucha gente hace grandes amenazas dramáticas en el calor de una discusión emocional y nunca las cumple. Pero soy una arquitecta de algoritmos y opero estrictamente con precisión de datos y ejecución. No hago amenazas vacías. Exactamente 30 días después de que le entregué a mi hermano ese aviso de desalojo amarillo en el porche delantero, mi equipo de seguridad corporativa privada y el sheriff del condado local llegaron a la propiedad para asegurarse de que las instalaciones estuvieran completamente desalojadas. Mis padres y Chase se habían ido por completo. Se las habían arreglado para juntar suficiente dinero para alquilar un estrecho apartamento de 2 habitaciones en un código postal mucho menos prestigioso al otro lado del condado. Mi padre se vio obligado a aceptar un trabajo como gerente de turno en un almacén de ferretería, y mi hermano trabajaba en la caja registradora de una tienda de electrónica local. La espaciosa casa colonial suburbana donde mi padre había quemado arrogantemente mis aceptaciones universitarias estaba completamente vacía. 2 semanas después, el equipo de demolición llegó a la propiedad. De hecho, volé de regreso a Chicago solo para la ocasión. Me paré en la acera de enfrente con una taza de café caliente y vi cómo las pesadas excavadoras amarillas arrancaban la chimenea de ladrillo del centro de la casa. Vi cómo el techo se derrumbaba y los impecables tablones blancos se astillaban en 1000 pedazos. Fue uno de los momentos más profundamente satisfactorios de toda mi vida adulta. Hoy, si pasas por esa misma dirección, no verás un césped de club de campo bien cuidado o una casa de lujo que esconde secretos tóxicos. Verás una hermosa y moderna instalación de viviendas de varias unidades diseñada específicamente para jóvenes emancipados del sistema de acogida y adolescentes que escapan de hogares abusivos. Está totalmente financiada y mantenida por mi sociedad de cartera.
Tomé el espacio físico exacto donde se suponía que mi futuro debía morir y lo convertí en una plataforma de lanzamiento segura para niños que necesitan desesperadamente un lugar seguro para construir sus propios futuros. A veces, el acto más profundo de amor propio es permitir que las personas tóxicas se enfrenten a la destrucción exacta que ellos mismos construyeron. No necesitaba salvar a mis padres porque ya me había salvado a mí misma. Y no lo hice completamente sola. Construí una nueva familia en la ciudad de Nueva York, una familia elegida. Mi mentora, Vivian Vance, me enseñó que la sangre biológica no otorga automáticamente a alguien un asiento VIP permanente en tu mesa. Vivian me mostró cómo es el verdadero apoyo incondicional en el mundo real. No exigió que me hiciera más pequeña para hacerla sentir poderosa. Exigió que me elevara para alcanzar mi propio potencial ilimitado. Me enseñó que el verdadero poder en esta sociedad no se trata de gritar más fuerte en una sala de estar suburbana o de intimidar a tus hijos para acariciar tu propio ego. El verdadero poder consiste en ser la persona que sostiene silenciosamente la pluma que firma el contrato final y legalmente vinculante. Hoy formo parte de la junta ejecutiva de una de las firmas de capital de riesgo más despiadadas y exitosas de Manhattan. Estoy rodeada de personas brillantes y motivadas que celebran mis victorias y desafían mi mente. Soy respetada. Soy valorada. Y soy completamente intocable. Cuando creces como el chivo expiatorio designado en un sistema familiar tóxico, es increíblemente fácil internalizar su abuso. Durante años, como adolescente, honestamente creí que yo era la causa raíz del problema. Pensé que si solo obtenía mejores calificaciones, si solo trabajaba un poco más duro, si solo me mantenía al margen, tal vez finalmente me amarían como amaban a Chase. Pero al mirar a mi familia a través de la lente clínica y objetiva de la retrospectiva adulta, finalmente entiendo la realidad psicológica de lo que estaban haciendo. Es un concepto psicológico llamado autoestima condicional. Mis padres eran personas profundamente inseguras y aterrorizadas que usaban a mi hermano como un objeto brillante para distraer al mundo de su propia y profunda mediocridad. Necesitaban desesperadamente que Chase fuera un genio para poder sentirse importantes en su club de campo. Y necesitaban que yo fuera un fracaso para tener una línea de base con la que compararlo. Mis logros amenazaban toda la integridad estructural de su ilusión. Mi padre no quemó mis cartas de aceptación porque me odiara. Las quemó porque estaba absolutamente aterrorizado de mí. Sabía que si se me permitía tener éxito, eventualmente los superaría en inteligencia y expondría la innegable verdad de que él era un fracaso. Su rechazo nunca fue un reflejo de mi valor real. Fue simplemente un reflejo de su propia y profunda e irreparable ruptura. Si estás viendo este vídeo ahora mismo y actualmente estás atrapado en una casa donde tus logros son activamente ignorados y tus límites son constantemente irrespetados, necesito que me escuches con mucha atención. No eres una carga. No eres un plan B. Y absolutamente no eres un cordero de sacrificio destinado a ser masacrado por el frágil ego de un niño de oro. Las personas que se supone que deben protegerte podrían intentar quemar tu futuro para mantenerse calientes, pero solo pueden destruir lo que les permites encontrar. Así que, esconde tus cartas de aceptación, esconde tu dinero, empaca tu bolsa de lona en la oscuridad mientras duermen. Vete en total silencio y nunca mires atrás. Construye tu fortaleza ladrillo a ladrillo en las sombras donde no puedan alcanzarte. Porque el éxito no es solo la mejor venganza. Es el único espejo lo suficientemente grande como para obligar a tus abusadores a mirar sus propios patéticos reflejos. Tienes el derecho fundamental de alejarte. Tienes el derecho de construir un imperio masivo y tienes el derecho de cerrar las pesadas puertas de cristal una vez que llegues a la cima absoluta. Muchas gracias por escuchar mi historia y quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has tenido que cortar lazos tóxicos para salvar tu propia vida, por favor, pulsa ese botón de suscripción y deja un corazón en los comentarios de abajo. Leo cada uno de sus mensajes, y su apoyo directo ayuda a que estas historias lleguen a las personas exactas que necesitan desesperadamente escucharlas hoy. Además, por favor, revisen el cuadro de descripción de abajo donde he enlazado varios otros vídeos increíbles sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas, establecer límites inquebrantables y reclamar la hermosa vida que realmente merecen. Recuerden, ustedes son los únicos autores de su propia historia. Nunca dejen que nadie más sostenga la pluma. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.
Aunque puede ser profundamente devastador darse cuenta de que las personas que comparten tu ADN, los mismos padres que se suponía que debían proteger, nutrir y celebrar tu potencial, podrían en cambio ver tu brillantez como una sombra amenazante proyectada sobre su hijo de oro preferido, obligándote a soportar la desgarradora experiencia de ver tus increíbles logros literalmente reducidos a cenizas en una chimenea suburbana solo para mantener calientes sus frágiles ilusiones de superioridad. La lección última de este viaje es que nunca estás permanentemente atado a los roles tóxicos que te asignan en un hogar disfuncional. Más bien, posees el poder absoluto e innegable de empacar tus maletas en la oscuridad de la noche, alejarte de las sofocantes expectativas de personas que solo te valoran como un recurso desechable, y construir silenciosamente una fortaleza de éxito intocable desde cero. Demostrando que la verdadera familia no se determina por la obligación biológica, sino por las personas que eliges deliberadamente para rodearte. Mentores leales, amigos y aliados que desafían tu mente y celebran tus victorias sin condiciones. De modo que cuando llegue inevitablemente el día en que tus abusadores se vean obligados a enfrentar las consecuencias catastróficas de sus propias decisiones profundamente defectuosas y con derecho, puedas estar a salvo al otro lado de una barrera impenetrable, completamente libre de culpa. Dándote cuenta plenamente de que alejarte no fue un acto de venganza, sino el acto más profundo de amor personal imaginable. Y si este poderoso mensaje de reclamar tu narrativa, cortar lazos tóxicos y construir la vida hermosa y exitosa que realmente mereces resuena con tus propias experiencias de supervivencia y triunfo, por favor, recuerda darle me gusta a este vídeo. Dejar un comentario compartiendo tu propio viaje para liberarte y suscribirte a mi canal para más narrativas empoderadoras que te recuerden que tú eres el autor de tu futuro.